Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. Como ya han leído el título, por fin tenemos la siguiente parte de las anécdotas de consultorio. La doctora se comunicó con nosotros para hacernos saber la siguiente parte de esta historia que no solo a ustedes sino a un servidor los ha mantenido tan enganchados. Y muchas gracias de verdad por el buen recibimiento a estas historias. Y por supuesto, esta parte solo se nos ha compartido a este canal, por lo que tenemos un enorme privilegio de contar con la continuación de estas historias. Y aprovechando que estamos por aquí, para no hacer más larga la introducción, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo al consultorio donde toma lugar el relato del día de hoy. Quiero pedirle una sincera disculpa a todas las personas que me escuchan. Soy consciente que los relatos pueden resultar difíciles de digerir. Vaya, pueden ser difíciles de creer. Pero no puedo dejar de recalcar que esta dinámica es más que nada para ayudarme a mí, para mi paz mental, para mi desahogo de aquellos casos que me han marcado como psiquiatra y que me han marcado como persona. Es muy común que los profesionales que otorgamos terapia psicoanalítica nos convirtamos en una especie de consejero o guía moral para las personas que atendemos. Y hasta cierto punto no está mal. Estamos hablando de personas vulnerables, en busca de ayuda, y que encuentran en nosotros un espacio seguro y estabilidad emocional. Es normal que ciertos pacientes se encariñen con nosotros, y es normal también y objetivamente necesario que dejemos marca para bien en la vida de ellos. Sin embargo, no debemos olvidar que somos seres humanos, frágiles como las personas que atendemos, con errores y complejos que nos hacen tomar malas decisiones como cualquier otra persona. La diferencia es que nos valemos de herramientas psicológicas para ayudar a los pacientes a entender el porqué de sus acciones y de esa forma puedan encontrar una solución a sus problemas. En pocas palabras, no somos gurús de vida. Pero entonces, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando los pacientes dejan huella en nosotros? ¿Qué pasa cuando sus acciones y argumentos cobran más sentido que todas las herramientas psicológicas habidas y por haber? ¿Qué pasa cuando toda razón no equipara las decisiones de ellos y, peor aún, las empezamos a justificar? Este relato tan real e increíble como los demás no pretende ser tan tenebroso o no sé qué palabra gusten adjudicarle como los anteriores, pero sí alberga acciones horribles y cuestionables que puedan poner en duda lo que aceptamos como moralidad, que pueden poner en duda también la profesionalidad de mi trabajo y también mi cordura. Ya que para este punto tienen suficiente contexto sobre mí, les pido, antes de juzgarme, que se pregunten qué hubieran hecho en mi lugar. Para este relato necesito ponerme un plan un poco más técnico, ya que es pertinente que entiendan un poco, dentro de su complejidad, uno de los temas más recurrentes en mis historias, el que una persona se quite la vida a sí misma. Hay algunos autores importantes en el campo de la psicología que abordan el concepto sobre el quitarse la vida. Uno de ellos es Otto Rank, para quien el quitarse la vida es el resultado de un conflicto dentro del ego, entre el miedo de vivir y el miedo de perder la vida. Una de las formas que Rank propone para pensar la temática es la inhibición de la vida por parte del individuo neurótico, en tanto que se va quitando la vida lentamente para evitar su muerte. Y no se preocupen, en un momento entenderán el porqué de todo esto. Por otro lado, Adler sostiene que el quitarse la vida es común en personalidades dependientes, egoístas, con autoestima baja y con sentimientos de inferioridad. Sin embargo, uno de mis acercamientos favoritos al tema, y vaya que lo he estudiado, es el que realiza Jung, quien plantea que el acto de quitarse la vida ocurre cuando prevalece una situación a la que solo podría poner fin la muerte. En el momento en el que el ego se ve envuelto en el conflicto, al alcanzar el resentimiento, proporciones para quitarle la vida a los demás, dirigidas a la persona responsable, y cuando la falta de vitalidad
hace imposible encontrar alguna solución que desahogue la tensión. Por favor, recuerden esto. Ahora bien, y discúlpeme por una introducción tan larga, tras haber estado muy estresada y, hay que decirlo, aterrada por la amenaza de los policías y el caso de Ernesto, ¿lo recuerdan? Generé un rechazo a tomar pacientes nuevos. Probablemente me estaba protegiendo de encontrarme con un caso con el mismo nivel de complejidad y crudeza. Así que decidí aplicar un convenio de colaboración con hospitales privados para que estos me canalizaran pacientes que necesiten consulta psiquiátrica. Esta es una práctica bastante común en el campo. Básicamente, consiste en volverte parte de la oferta médica de estos hospitales privados, pero manteniendo tu propio consultorio. Cedes un porcentaje del costo de la consulta por el beneficio de que ellos te manden pacientes sin tener que pagar renta en su edificio. A ellos les funciona para especialidades que no tienen tanta demanda como psiquiatría, porque así no generan gastos de mantenimiento para más consultorios, y a nosotros nos beneficia porque generalmente mandan pacientes con expedientes clínicos y antecedentes más completos. Además que al ser pacientes que pagan un servicio médico privado y con un nivel adquisitivo alto, encuentras casos más sencillos, entre comillas, y estandarizados. Generalmente son problemas de ansiedad por trabajos muy demandantes, depresión por cuestiones económicas, problemas de pareja, padres ausentes, etc. Y digo sencillos, entre comillas, porque no es como que no empatices con los pacientes o que sus historias no te puedan llegar a perturbar, pero desde una óptica meramente profesional, son casos que encajan mejor en perfiles psicológicos ya muy estudiados, por lo que no llegan a tomarte desarmado y sin herramientas psicológicas que puedan evitar tratarlos bien. Para mi mala suerte, esto no fue así. La primera paciente que me enviaron, digámosle Claudia, para omitir su nombre real por supuesto, la primera y última en esta modalidad. Ya tenía muy bien estudiado su expediente clínico. Mujer, 29 años de edad, hospitalizada de urgencia por traumatismo severo de tercer grado por patada de caballo en la zona frontal de la cabeza, generando hematoma en la frente y ceguera parcial temporal por daño en el nervio óptico. Tentativa de quitarse la vida durante la hospitalización. Encaja tenedor en tomacorriente ocasionando descarga eléctrica y generando paro cardíaco. Se procede a realizar reanimación con equipo de choque logrando reanimar a la paciente. Esta refiere terminar con su vida para volver a ver a su mamá. Padres fallecidos en accidente automovilístico hace 28 años, sin antecedentes de depresión o enfermedades mentales. Se genera interconsulta a psiquiatría, por lo que ya tenía más o menos un plan de terapia estructurado, e incluso estaba un poco entusiasmada por atender a esta paciente. Puntualmente a la hora programada, tocaron la puerta 2 enfermeros con la filipina color guinda del hospital. Detrás de ellos estaba Claudia. Al ser una paciente con tentativa de arrancarse la vida, tenía que ser acompañada por profesionales de la salud que pudieran detenerla en caso de que intentara hacerse daño. El protocolo ya lo conocía. Ellos la escoltarían hasta la puerta del consultorio. Yo firmaría una carta responsiva y ellos esperarían junto a la puerta en caso de que se presentara alguna situación. El trámite fue tan automático que apenas presté atención a Claudia después de cerrar la puerta detrás de ella. Si quitabas el moretón de la patada de caballo en su frente, aún rojo e inflamado, se trataba de una mujer muy bella, cabello largo y ondulado de color negro, ojos cafés, labios gruesos, un bonito cuerpo. Vestía también una filipina del hospital, pero de color gris, para distinguirse como paciente. Pero lo que más me llamó la atención fue que saludó de una manera muy cordial y amable. La acompañé a donde tenía que sentarse, pues aún tenía problemas para ver, y todo el trayecto iba agradeciéndome con una amplia sonrisa. «Hasta aquí está bien, doctora», me dijo con una sonrisa mientras le ayudaba a encontrar el diván. Ella se sentó y se acomodó muy relajada mientras yo tomaba mi pluma y libreta y me sentaba frente a ella. Le sonreí. «Y bien, Claudia, ¿cómo te sientes?». Me señalé la frente indicando que me refería a su accidente.
como si me hubiera pateado un caballo en la cabeza, contestó entre risas. Escasos 2 minutos de consulta y ya estaba intrigada por esta paciente. Buen sentido del humor, no había signos de duelo por su accidente y la pérdida parcial de la vista. Era una mujer guapa. En teoría no debería tener problemas para encontrar pareja. Era claro que tenía que indagar por la parte de sus difuntos padres. Solté una pequeña risa para empatizar con ella. ¿Cómo va la vista?, pregunté. Alcanzo a distinguir la mayoría de las cosas, pero borroso. Eso sí, no puedo leer nada, así que escriba lo que quiera en sus notas, contestó, de nuevo riéndose. ¿Quién te acompaña en el hospital?, pregunté. Mi tata, vivo con él. De hecho, de él es el caballo que me golpeó. Estábamos en su rancho. ¿Y dónde está él en este momento? Trabajando. Las cuentas del hospital son bastante caras, ¿verdad? Risas de nuevo. Parecía que me respondería todo. Me sentía muy bien respecto al rumbo de la sesión. ¿Cómo es tu relación con él? Excelente. Fue padre y madre para mí. Siempre me ha dado todo. Es súper cariñoso, nada grosero o con conductas violentas, y siempre ha sido muy comprensible. Y luego siguió hablando sobre él. Pero de repente, dijo, Doctora, deseo morir. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre tener herramientas psicológicas para resolver cualquier caso? En ese momento se me olvidaron todas. Reinó un silencio incómodo durante un momento hasta que ella empezó a carcajearse, pero no reía como alguien que no estuviese consciente de lo que acababa de decir, o una risa malévola o picarona. Era una risa burlona, como alguien que disfrutaba lo que estaba haciendo. Perdón, doctora, pero es que el doctor que me atendió primero también reaccionó así. Me gustaría poder distinguir sus caras, dijo entre carcajadas mientras se balanceaba en el diván. En verdad le divertía la situación que estaba creando. Bueno, habrás de comprender que es algo que no nos tomamos a la ligera, dije tratando de adoptar el mismo buen humor que tenía ella. Claro, pero perdón, no deja de ser gracioso. Terminó de reír y se acomodó de nuevo en el diván, sorprendentemente relajada. Pero es bueno que te lo tomes con humor. Eso quiere decir que no tendrás problemas en explicarme el por qué, ¿no? En ese momento se le borró la sonrisa de su rostro, pero no parecía molesta, más bien como si estuviera a punto de decir algo muy importante. Mire, yo le voy a contar todo con lujo de detalle, si usted promete ayudarme a perder la vida. A los que han seguido de cerca mis relatos saben que no es la primera vez que me piden algo así, por lo que podrán imaginar la expresión de mi rostro cuando ella me lo propuso. ¿Sí se acuerda que no alcanzó a ver sus expresiones?, me preguntó sarcástica. Me despabilé como pude de mis recuerdos y volví a la sesión. ¿Por qué quieres que yo te ayude a perder la vida? La pregunta de ¿por qué ya no quieres vivir? Parecía más redundante ahora que conocía el trato. Lo interesante era saber, de todos los doctores que la atendieron y que hay dentro del hospital, ¿por qué yo? Porque no es la primera vez que se lo piden, contestó con una frialdad que me heló los huesos. Y se siente culpable por no haber accedido, y lo más importante, porque si estuviera en mi lugar haría lo mismo. En mis 12 años de servicio me he sentido aterrada en muchas ocasiones, perturbada, amenazada, estresada, pero nunca me había sentido tan confundida como en esa ocasión. No solo se había arruinado mi estructura de terapia, ya ni siquiera sabía cómo manejarla. Esta paciente, en menos de 5 minutos, me había quitado toda objetividad sobre su caso. No me sentí un fracaso como psiquiatra porque me percaté de un detalle muy importante, que normalmente es algo que nosotros no conseguimos tan fácilmente en los pacientes. Ella estaba hablando. Y bien, si un paciente está hablando, hay que dejarlo hablar. Creo que entiendes que estoy en una posición en la que no puedo prometer algo así, ¿verdad?
Traté de hablar lo más serena posible. Ella esbozó una ligera sonrisa dándome a entender que comprendía. Pero lo que sí te puedo prometer, proseguí, es escuchar toda tu historia. Así nos lleve toda la noche y al final, hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarte de la forma que mejor te beneficie. ¿Qué te parece? Ella agachó la cabeza pensativa. ¿Lo que fuera que sea mejor para mí?, preguntó. Me tomé un momento para encontrar la mejor respuesta que no me comprometiera. Lo que mejor te beneficie emocionalmente, contesté firme. Ella tomó aire y comenzó a contarme su historia. Mis papás perdieron la vida en un accidente automovilístico cuando yo apenas tenía 6 meses de nacida. ¿A dónde iban? ¿Por qué yo no iba con ellos? ¿Cómo se dio el accidente? Son preguntas que me he hecho toda la vida, pero que al final de cuentas nunca han importado. Crecí sin padres. Conozco sus caras porque tengo fotografías, pero ni siquiera tengo un recuerdo, algo en mi cabeza que me haga soñarlos por lo menos. Y si bien mi tata se hizo cargo de mí, siempre está ese vacío, tratándolo de llenar con historias o con frases como «tu mamá estaría orgullosa de ti», o con fantasías de lo que pudo ser. Y aprendí a aceptarlo, Aprendí a vivir con eso, y considero que he tenido una vida muy feliz. Mi tata se ha encargado de eso. Sonrió cariñosamente con ojos vidriosos. Mi tata tiene un rancho. Se dedica a rentar caballerizas y a cuidar caballos. Le va bastante bien, porque es muy buen vaquero, por lo que crecí rodeada de caballos. Sé todo lo que se tiene que saber sobre el cuidado de los caballos. Monto desde los 5 años. Entonces, ¿cómo es que una vaquera tan experimentada se deja patear por un caballo en la cabeza?, se preguntó entre carcajadas, levantando los brazos en señal de confusión. Los accidentes pasan, respondí. No, doctora, ese es el problema. A cualquier vaquero que le pregunte se va a burlar de un vaquero que se haya dejado patear por un caballo en la cabeza, y más si ya conoces al caballo y el caballo te conoce a ti. Pero bueno, una noche, la noche del accidente, me quedé en el rancho ayudándole a mi tata. Él había salido a la ciudad a llenar unos botes de gasolina para las plantas eléctricas que tenemos. La gente dice que se duerme muy a gusto fuera de la ciudad. Esas son puras mentiras, doctora. En el rancho no se puede dormir. Se escuchan todo tipo de ruido de animales, insectos, los perros están ladre y ladre, y aunque te acostumbras a ese tipo de ruido, la verdad es que no duermes profundamente. Además, que siempre estás al pendiente de los caballos. Pero en algún punto de esa noche, estaba dormitando en una silla fuera de la casita del rancho, cuando los animales se pusieron bien inquietos. Normalmente se ponen así cuando se mete alguna víbora o un coyote que ande de maldoso, pero esa vez se pusieron más escandalosos de lo normal. Agarré un palo que tenía cerca y me levanté a revisar las caballerizas. Trataba de calmar a los caballos, pero se ponían muy agresivos cuando me acercaba. Fue cuando me empecé a estresar. Los perros ladraban, pero no le ladraban a los caballos. Les ladraban a la puerta del rancho. Le voy a ser sincera, doctora. Ya me estaba empezando a asustar porque llegué a pensar que a lo mejor se trataba de un malandro que anduviera por ahí queriendo hacer daño, y yo estando sola. Así que entré a la casa y tomé una escopeta que tiene mi tata. Cuando salí, los perros empezaron a correr ladrándome a mí. De repente, el viento sopló tan fuerte que me voló el sombrero y me tambaleé un poco. Los perros me ladraban a pocos pasos que me sentí abrumada. Los traté de ahuyentar mientras me agachaba por mi sombrero, pero cuando me levanté, lo vi. Cuando hizo esa pausa, su rostro ya no lucía tan amigable y cordial. Se veía asustada. ¿A quién viste?, pregunté. Me volteó a ver con el semblante desfigurado. Usted sabe a quién. No hay forma en la que pueda verbalizar cómo el terror me empezó a paralizar y, peor aún, cómo describir que de alguna forma yo creía saber a quién se refería. Pero, ¿cómo? ¿Acaso esta mujer podía leer mis pensamientos? ¿Me conocía de tiempo atrás y yo no la recordaba? ¿Conocía mis expedientes?
¿Por qué pensaba que conocía mis expedientes? ¿Por qué daba por hecho que se refería al caso que se me vino a la mente? ¿Por qué creía que ella se refería a él? Obviamente, mi rostro reflejaba la confusión y el miedo que sentía en ese momento, y aunque ella no lo pudiera notar, se dio cuenta de mi sentir. Todo tendrá más sentido cuando termine mi historia, doctora, me dijo condescendiente. Claudia, no tengo idea de lo que estás hablando. No sé qué fue lo que creíste ver. Fue imposible no demostrar molestia en mi respuesta, por más que haya querido sonar tranquila. Ella sonrió compasiva. Lo sé, no sé por qué dije eso. Disculpe. Me percaté de mi tono y traté de serenarme. Pero continúa con tu historia, por favor. Contesté tratando de dibujar algo muy parecido a una sonrisa en mi rostro. Claudia volvió a tomar aire. Su rostro volvió a proyectar terror. Lo vi. Creí ver a alguien parado detrás de mí. Un rostro desfigurado, ojos grandes y negros, con líquido hemático escurriendo de los párpados, piel mayugada como quemada, gusanos saliendo de la nariz. Me miraba sonriendo. Sus dientes estaban podridos. Te encontré, me dijo. Y ahí Claudia empezó a llorar. Le acerqué una caja de pañuelos, ella tomó uno y se limpió la nariz. Perdón, lo que sea que haya sido, me hizo caer del susto. Me volteó a ver a la defensiva. Solté la escopeta porque caí de unos peldaños que daban a la casita. Cuando me levanté y recuperé la escopeta ya no estaba. No pude ni sacudirme la tierra cuando los caballos empezaron a relinchar y querer salirse de las caballerizas. Sin pensarlo, salí corriendo hacia ellos. Los perros iban detrás de mí, pero a medio camino se detuvieron aterrados. Comenzaron a llorar y huyeron en sentido contrario. Yo también me detuve y volteé a ver a las caballerizas en busca de lo que asustó a los animales. Vi una sombra moverse cerca de la primer caballeriza y apunté con la escopeta. Le gritaba que se fuera a quien sea que estuviera parado ahí. No alcanzaba a darle forma, estaba muy oscuro, así que me acerqué con la escopeta cargada. Caminé un par de pasos cuando la luz de la luna por fin alumbró la sombra y lo volví a ver. Las manos de Claudia comenzaron a temblar. No era humano, pero parecía. No sé cómo describirlo. Solo sé que comenzó a caminar hacia mí y yo me quedé paralizada. Volvió a romper en llanto. De alguna forma yo sabía lo que me iba a pasar, pero no tenía miedo. Estaba triste. Incluso bajé la escopeta y lloraba desconsolada porque sabía, doctora, yo sabía por qué estaba ahí. Claudia. La llamé por su nombre porque la estaba perdiendo en su mismo relato. Lo tenía tan cerca que notaba su olor a azufre, a quemado. Me decía esto mientras seguía sollozando. Claudia, respira. No sabía qué hacer para tranquilizarla. Y de repente tenía la escopeta apuntando a mi barbilla. Claudia. Me incliné para tomar su mano y su cabeza giró hacia mí, pero no era su rostro. Unos ojos grandes y negros, con líquido hemático escurriendo en los párpados, piel mayugada como quemada y gusanos saliendo de la nariz. Era él. Claudia gritó. Yo me tambaleé hacia atrás de mi silla, caí al suelo y me golpeé la cabeza con la pared. En ese momento los enfermeros entraron al consultorio. Uno de ellos me ayudó a levantarme y el otro sujetó a Claudia de un brazo. El golpe en la cabeza me desorientó por un momento que no me di cuenta que ella lloraba desconsoladamente. Y cuando por fin me incorporé, le dije a los enfermeros que se calmaran, que todo estaba bien. Les expliqué que la sesión se puso muy emocional y que yo me tropecé y Claudia se asustó. Los enfermeros incrédulos no dejaban de ver a Claudia, quien no paraba de llorar, por lo que decidieron que lo mejor era terminar la sesión. Aún me quedan 15 minutos con ella, dije presionada. Los enfermeros me vieron indecisos hasta que Claudia habló. Estoy bien, dijo limpiándose la nariz. Respiré al saber que Claudia seguía conmigo, así que le indiqué a los enfermeros que por favor salieran del consultorio.
Cuando me volví a sentar en mi silla, Claudia estaba más tranquila, pero yo no. Ahora no sabía si lo que había visto era sugestión o qué demonios estaba pasando. Claudia, ¿qué fue eso?, pregunté agitada. Ella, con la cabeza agachada. Todo tendrá sentido cuando termine la historia, doctora, repitió entre sollozos. Yo respiré hondo. La verdad, no sé si quiero terminar de escuchar la historia, cosa que jamás debería decir un psiquiatra. Lo vio, ¿verdad? Mis manos empezaron a temblar. No sé qué fue lo que vi, Claudia, contesté. Ella volvió a sonreír como la primera vez que me lo mencionó. Le quedan 15 minutos conmigo. Me sorprendió lo rápido que logró calmarse, que asentí con la cabeza para indicarle que siguiera. Estuve a punto de apretar el gatillo, doctora. No sé si estaba en un trance o algo me poseyó, pero estuve a punto de disparar. Pero un caballo pateó la puerta de la caballeriza y ésta se abrió de golpe empujándome al suelo. Cuando caí, él ya no estaba, pero estaba alguien más. Una mujer, parada enseguida al lado del caballo, que ahora estaba tranquilo. De hecho, el rancho estaba en completo silencio. No puedo recordar cómo vestía esa mujer, no puedo ni recordar claramente su rostro. Lo único que recuerdo es una sensación. La mujer empezó a caminar hacia mí, se sentó a mi lado y me tocó la mejilla. Sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas de nuevo, pero esta vez no parecía aterrada, parecía feliz. Era mi mamá, doctora. No lo puedo explicar, pero uno sabe. Uno siente cuando se trata del calor de una madre. Era ella. Esa sensación nunca la había sentido, pero por alguna extraña razón sabía que se trataba de ella. Ella estaba ahí, y ella me protegió de él. Por más que trataba de volver a mi papel de psiquiatra, simplemente no lo lograba. El susto que me llevé no me dejaba concretarme y analizar a una paciente de una manera más objetiva. Me despabilé. Me cambié de posición en mi asiento y traté de abordar la conversación desde otra perspectiva. Si tu mamá te protegió de una situación en la que claramente estabas en peligro de hacerte daño, ¿por qué tienes el deseo de perder la vida? ¿No va en contra de lo que quería tu madre? En ese momento ella sonrió de emoción, como si estuviera esperando que yo le hiciera esa pregunta. Es que no me estaba salvando de perder la vida, doctora. Me estaba salvando de él. Apenas empecé a tartamudear mi siguiente pregunta cuando ella prosiguió. Cuando tocó mi mejilla y yo la reconocí, una luz me encandiló y de repente todo se oscureció. Yo sentía que estaba consciente, pero no veía nada. Sentía la tierra del suelo en mis manos, alcanzaba a percibir el olor de las caballerizas y escuchaba personas. Muchas personas alrededor de mí. En ese momento escuché a mi tata. Mijita, ¿me oyes? Escuché a otra persona decir, si puede oírme por favor, parpadee 2 veces. Y yo parpadeé. Comencé a sentir cómo mi cabeza punzaba en mi frente de dolor, sentir cómo las personas a mi alrededor me subían a una camilla. También sentí el ardor cuando limpiaban con alcohol una herida en mi frente. Comencé a tranquilizarme. Con esto podía volver a estructurar una teoría psicológica sobre su condición. Bueno, Claudia, hay muchas explicaciones sobre lo que pudiste haber visto esa noche. Ella volvió a sonreír como si pudiera anticipar todos mis comentarios. Sí, el caballo me golpeó la cabeza y todo lo aluciné en mi desmayo. Estoy completamente de acuerdo. Pero si tiene tanta lógica, doctora, por favor contésteme esto. ¿Por qué sé que usted sabe qué es la cosa que me asustó? Era una buena pregunta, pero de alguna forma lograba encontrar la lógica en su relato. Existen miedos colectivos, construcciones de cosas que nos asustan, generado por la televisión, libros, leyendas locales. Respondí con mucha seguridad. Claro, supongo que Ernesto y yo hemos visto las mismas películas que usted. Una vez más, hielo en cada una de mis venas, presión en el estómago, dolor en la sien.
y todos los amigos de Ernesto que jugaron, incluso el que se quitó la vida y el que, pues, se comieron. Continuó. No había dolo en sus palabras, lo decía con mucha seguridad, pero con precaución. No trataba de asustarme, trataba de convencerme, pero solo lograba aterrarme. Se percató de que quedé en shock, ya que no había forma alguna que ella supiera sobre ese caso, que continuó hablando. Cuando fui recuperando la vista en el hospital, lo seguía viendo, pero a lo lejos, como si estuviera al acecho. Hizo una pausa y después sonrió. Pero también veía a mi madre. Siempre estaba conmigo y por eso él no se me acercaba, pero conforme iba recuperando la vista, la figura de mi mamá iba desapareciendo. Entonces fue que lo entendí. Los doctores dicen que cuando el caballo me golpeó, mi cerebro se apagó durante un momento. Fue el momento en el que me pareció verla con más claridad. Entonces se me ocurrió una idea, algo que quería intentar. Total, ya estaba en un hospital. Levantó sus manos y fue hasta entonces que me percaté de las quemaduras en sus dedos. Tardaron 3 minutos en reanimarme. Esos 3 minutos fueron eternos en donde sea que haya despertado con mi madre. Comenzó a llorar de nuevo, pero con una gran sonrisa. La pude ver bien, la pude tocar, su rostro, sus manos, su cabello. Hablé con ella, siempre me ha estado cuidando. Me platicó muchas cosas, cosas que serían imposibles que yo supiera. Y lo más importante, no tenía miedo. No estaba él, ni nadie que pudiera hacerme daño. Estaba feliz y entonces escuché el monitor del hospital sonar otra vez. Su sonrisa desapareció. Desperté y ahí estaba él, cada vez más cerca, pero ya no estaba solo. Podía ver a todas las personas que ha dañado detrás de él. Nunca va a dejar de buscarme y perseguirme, todo por haber jugado ese maldito juego. Pero lo que más me duele es que ya no veo a mi mamá. Mi vista mejora y a ella la pierdo. Por eso ya no quiero vivir, doctora. Y por eso quiero que usted me ayude. Porque no solo usted también lo ha visto, sino también porque entiende lo que es perder a alguien tan repentinamente que desea con todas sus fuerzas volver a ver. Era demasiado para digerir. Esta chica no solo conocía el caso de Ernesto, no solo sabía lo que también he visto, no solo sabía que no era la primera vez que me pedían ayuda para perder la vida, sino que también sabía de mi hermana. Parecía muy necio de mi parte preguntar el cómo. Por alguna extraña razón encontraba sentido en lo que me decía, y llegué a un punto en el que más que estar asustada, estaba intrigada y al mismo tiempo frustrada porque quería terminar de entender qué es lo que estaba pasando. Pero también estaba agotada. Mi cabeza no daba para más, y aunque no quería aceptarlo, estaba herida. Me había tocado una fibra sensible. Se nos acabó el tiempo, dije decepcionada de mí misma. Le había prometido escuchar toda su historia así tomara toda la noche, pero ella no se molestó. Una vez más, y como en toda la sesión lo había hecho, me sonrió comprensiva, que no me quedó de otra más que disculparme. Lo siento, dije agachando la mirada. No estoy escapando de él, doctora. Estoy buscando ir con mi mamá, me dijo en voz baja. Me levanté y le avisé a los enfermeros que ya habíamos terminado. Entraron por Claudia y los acompañé a la salida. Antes de irse, Claudia se volteó por última vez hacia mí y me dijo: «Usted también está jugando ahora, doctora. Tenga mucho cuidado de perder». Anabel no se lo tomó en serio y por eso él la encontró. Nunca había terminado tan exhausta de una sesión. Me sentí tan impotente que en cuanto cerré la puerta comencé a llorar. Me tiré al suelo y simplemente lloré y lloré hasta que me cansé. Pensaba en Claudia, pensaba en Ernesto y sus amigos, pensaba en los policías, pensaba en mi hermana. Hacía mucho que no pensaba en mi hermana. Tantas preguntas que tenía para ella y que sabía que nunca me iba a contestar. Y me acordaba de Claudia de nuevo, precisamente en la frase:
sino porque también entiende lo que es perder a alguien tan repentinamente que desea con todas sus fuerzas volver a ver. Decía Jung que el acto de quitarse la vida aparece cuando prevalece una situación a la que solo podría poner fin la muerte. Pero, ¿y si hay situaciones en las que solo la muerte puede dar comienzo? Claudia no era una persona dependiente, egoísta, con autoestima baja o con sentimientos de inferioridad. Era todo lo contrario, y aún así, deseaba no vivir, por querer encontrarse con su madre. Es imposible no empatizar con eso. Claudia se quitó la vida la noche siguiente. De alguna manera logró conseguir un medicamento psiquiátrico que en grandes cantidades puede causar que te vayas de este mundo de una manera tranquila. Su abuelo nunca volvió al hospital. Pareciera como si él ya supiera lo que su nieta iba a hacer. Su perfil psicológico no tenía sentido. Desde mi opinión profesional, no parecía tener indicios de volver a cometer tentativa de abandonar este mundo. Era una mujer de carácter fuerte. Su historia de cómo reaccionó ante esta amenaza apuntando con un arma indica temperamento agresivo. De hecho, la verdad es que cuando la escuché sobre su accidente y de cómo todo lo que vio durante su inconsciente no eran más que alucinaciones, se me echó encima y me empujó contra la pared. Tal vez en ese momento aprovechó para robarme las pastillas. La realidad es que no tengo forma de saber, porque ese medicamento ni siquiera lo tengo disponible, no lo tengo en inventario. Es una pena lo ocurrido, o al menos, eso le dije a los policías. ¿Qué les pareció la 9ª parte de la historia? Creo que poco a poco vamos resolviendo algunas dudas, aunque sabemos que en realidad se van haciendo más preguntas. Pero al menos vamos ligando poco a poco cada aspecto de la historia. Pero usted, coméntenos, ¿hasta ahora tiene una conclusión? ¿Qué preguntas sigue teniendo? Escríbanos por favor, absolutamente todo lo que usted se imagine sobre el desenlace o las explicaciones que tengan sobre estos relatos. Será todo un placer leerlos. Muchas gracias no solo a ustedes, sino a la doctora por compartir estas increíbles experiencias. Este viernes a las 9 p.m. hora Centro de México, estaremos de nuevo en directo por aquí mismo, en YouTube, para continuar con esta nueva sección que abrimos para celebrar los 60,000 suscriptores, en la que contamos historias de terror, por supuesto, pero ustedes también pueden llamar para contarnos sus historias, y todos podamos escucharlas de su voz. Muchas gracias a quienes estuvieron en el pasado, y también a quienes la escucharon en la retransmisión. Y esperamos poder seguir contando con su compañía y seguir escuchando esos relatos que son lo que nos reúnen en este espacio. Así que no olvide poner su alarma. Nos vemos el viernes. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia su espacio por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada video, por compartirlos y por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.